Son mis hijos, y los abandoné por miedo. Las palabras salen en un susurro roto, como si el hombre las arrancara de su propio pecho. Está de rodillas en la acera bajo la lluvia fina que empieza a mojar la ciudad, con las manos temblorosas, apoyadas en los hombros de dos niños albinos descalzos, con la piel pálida, casi translúcida, y los ojos rosados que brillan como brasas en la penumbra. Ellos lo miran sin hablar, sin entender del todo, pero sin soltar el pedazo de pan que comparten entre sí. Un pan duro, seco, ya mordido por ambos, que sostienen como si fuera oro. Detrás de ellos, la vitrina de la panadería brilla con luz cálida, llena de croissants dorados, pasteles esponjosos, café humeante en tazas de porcelana. Y dentro, hace apenas minutos, ese mismo hombre estaba sentado, impecable en su traje oscuro, hojeando correos en su teléfono mientras saboreaba un croissant que ni siquiera terminó. Ahora, arrodillado en el barro, con el agua empapando su camisa de seda y sus zapatos italianos cubiertos de polvo, no hay riqueza que lo proteja. Solo hay verdad. Y duele más que cualquier pérdida en el mercado. Histórias como essa mostram o quanto o mundo ainda precisa mudar. Inscreva-se para acompanhar o próximo capítulo da vida real. Había empezado como qualquer outro dia. Ricardo Almeida, 45 años, fundador de 3 startups de tecnología, dueño de una cartera digital que fluctuaba entre millones en Bitcoin y tokens experimentales, había llegado a Lisboa para una reunión con inversores europeos. La ciudad lo recibió con su bruma suave y sus calles empedradas, pero él apenas las notó. Vivía en una burbuja de aeropuertos, hoteles boutique y cafés donde el espresso costaba más que una comida completa en los barrios periféricos. Esa mañana, tras una noche de insomnio revisando gráficos de criptomonedas, 38% en 12 horas, otro acierto, se había dicho con satisfacción fría. Decidió desayunar en una panadería antigua del centro, famosa por su masa madre y su ambiente auténtico. Se sentó junto a la ventana, de espaldas al mundo, y pidió café con leche y un croissant. Mientras mordía la primera capa crujiente, revisó su cuenta. Una transacción reciente le había generado una ganancia equivalente a lo que un trabajador promedio ganaba en 2 años. Sonrió, casi sin darse cuenta. El dinero ya no era dinero. Era un juego de números, una danza de ceros que lo hacía sentir invencible. Fue entonces que los vio. Al principio, solo como sombras al otro lado del cristal, 2 figuras pequeñas, inmóviles, pegadas al escaparate como si el calor que emanaba del interior pudiera traspasar el vidrio. Se acercó un poco más, movido más por curiosidad que por compasión. Eran niños, gemelos, sin duda, ambos con cabello blanco como la nieve, piel tan pálida que casi brillaba bajo la luz de la calle, ojos rosados que parpadeaban con lentitud, como si el mundo fuera demasiado intenso para mirarlo de frente. Iban descalzos, con ropa remendada y demasiado grande, y entre ellos compartían un solo pedazo de pan, duro, viejo, probablemente recogido de la basura. Uno de ellos lo partió cuidadosamente por la mitad, no con codicia, sino con precisión. Le dio la porción ligeramente más grande al otro, quien negó con la cabeza y la devolvió un trozo diminuto. Era un ritual silencioso, íntimo, lleno de una ternura que dolía ver. Ricardo sintió un nudo en el estómago. No por lástima, aún no, sino por incomodidad. Aquella escena interrumpía la narrativa perfecta de su mañana. El café, el éxito, la invulnerabilidad. Desvió la mirada. Terminó su croissant. Dejó la mitad del café. Pagó sin mirar al cajero. Se puso de pie, listo para salir, listo para olvidar. Pero al pasar junto a la vitrina volvió a mirar. Y esta vez, uno de los niños lo miró directamente a los ojos. No había súplica en esa mirada. No había odio. Solo una pregunta silenciosa. ¿Por qué tú sí y nosotros no? Ricardo siguió caminando. Pero algo se había roto dentro de él. No era la primera vez que veía pobreza. Había crecido en un barrio humilde, después de todo. Pero había trabajado duro para salir.
para construir muros entre su pasado y su presente. Y ahora, esos dos niños, con sus ojos raros, su silencio digno, su pan compartido, le recordaban algo que había enterrado hace años. Una promesa. Una promesa hecha en una noche de lluvia, en un hospital público, a una mujer que agonizaba en una cama de hierro. «Cuida de ellos», le había dicho ella con la voz quebrada. «Son tuyos también». Él había negado con la cabeza, aterrorizado. Tenía 22 años, sin trabajo, sin futuro. No podía cargar con 2 bebés albinos, con necesidades médicas especiales, con un estigma que los marcaría de por vida. Así que mintió. Dijo que no eran suyos. Y se fue. Durante años, se convenció de que había hecho lo correcto. Se construyó una vida de éxito, de control, de distancias seguras. Incluso invirtió en criptomonedas porque, en el fondo, creía que el valor verdadero debía ser intangible, inalcanzable, imposible de tocar, porque si algo se podía tocar, también se podía perder, o se podía abandonar. Pero ahora, al doblar la esquina, no puede seguir caminando. Se detiene, cierra los ojos, respira hondo y regresa. Corre, en realidad. Sus zapatos resuenan contra el empedrado. La gente lo mira, sorprendida por el hombre de traje corriendo como si el diablo lo persiguiera. Llega a la panadería. Los niños aún están allí, ahora sentados en la acera, comiendo su pan con lentitud, como si quisieran que durara para siempre. Ricardo se arrodilla frente a ellos. No dice nada al principio, solo los mira. Y en sus rostros, ve los rasgos de aquella mujer, ve su propia nariz, su propia frente, ve la herencia que negó. «¿Cómo os llamáis?», pregunta, con la voz temblorosa. El mayor, apenas unos minutos pero ya protector, responde: «Mateo». Él es Lucas. Ricardo asiente. Lágrimas silenciosas comienzan a rodar por sus mejillas. No las seca. Yo me llamo Ricardo. Mateo lo estudia. Luego, con una inocencia que destroza el alma, le ofrece la última migaja de pan. «¿Tienes hambre?». En ese gesto, en esa ofrenda de quien no tiene nada, Ricardo entiende todo lo que ha perdido y todo lo que aún puede recuperar. No son mendigos, son sus hijos, y por primera vez en 22 años, elige no huir. El silencio que sigue al gesto de Mateo, esa migaja de pan extendida con manos sucias pero firmes, es más profundo que cualquier palabra. Ricardo no la toma. En cambio, cubre las manos del niño con las suyas, como si quisiera protegerlas del frío, del mundo, de su propia negligencia. Las palmas de Mateo están ásperas, agrietadas por el viento y la falta de cuidado, pero su pulso late con una fuerza que sorprende. Lucas, el pequeño, observa desde atrás, con los ojos entrecerrados por la luz del atardecer, pero no se esconde. Solo espera como si supiera que algo ha cambiado en el aire. «¿Dónde vivís?», pregunta Ricardo con la voz ronca. Mateo señala vagamente hacia el río, donde las casas se vuelven chozas y los callejones se estrechan hasta desaparecer. No dice más. No necesita hacerlo. La mirada de Ricardo recorre sus pies descalzos, las rodillas marcadas por moretones, la ropa que huele a humedad y humo. Entiende, sin decir una palabra, se quita la chaqueta de lana fina, una prenda que cuesta más que lo que ellos han comido en un mes, y la envuelve alrededor de los hombros de Lucas. El niño se estremece, no por el contacto, sino por la novedad del calor limpio, del tejido suave contra su piel sensible. Luego, Ricardo se levanta, saca su billetera y entra de nuevo en la panadería. Esta vez, no pide un café. Pide todo lo que puedan empacar: pan recién horneado, queso, fruta, leche en Tetra Pak, galletas sin azúcar. Sabe por instinto o por culpa que los albinos a menudo tienen problemas digestivos. Paga sin regatear, sin mirar el precio. Cuando sale, lleva 2 bolsas grandes, humeantes de aroma a trigo y mantequilla. Los niños lo miran con recelo. Han aprendido que la generosidad suele tener ganchos, una mano que toca, una voz que exige,
una sonrisa que oculta dientes afilados, pero Ricardo no se acerca con prisa, deja las bolsas en el suelo, a 1 metro de ellos, y da un paso atrás. Es para vosotros, dice. Solo para vosotros. Mateo duda. Mira a su hermano. Luego, con la cautela de quien ha sobrevivido 1000 traiciones, se acerca y abre una bolsa. El olor a pan fresco lo hace parpadear. Lucas se arrastra hacia él, olfateando como un cachorro. Cuando Mateo saca un bollo suave y se lo ofrece, el pequeño lo abraza contra su pecho como si fuera un tesoro. Ricardo se sienta en la acera, sin importarle la suciedad. No habla, solo observa. Ve cómo Mateo divide cada cosa con precisión quirúrgica, cómo asegura que Lucas coma primero, cómo guarda un trozo de queso en su bolsillo, para después. Ve el instinto de protección, el amor sin palabras, la dignidad que persiste incluso en la miseria más absoluta. Y en ese momento, recuerda, no solo la promesa en el hospital, sino algo más, el nombre de su madre, Elena. Ella también tenía el pelo claro, los ojos claros. Le decían la Blanca en el barrio. Murió joven, de una infección que no se trató a tiempo. Él juró que nunca dejaría que sus hijos sufrieran lo mismo. Y sin embargo, aquí están. ¿Vuestra madre? Comienza, pero no puede terminar la pregunta. Murió, responde Mateo sin alzar la vista. Hace 3 inviernos. Tosía mucho. No había medicinas. Ricardo cierra los ojos. Siente como si le arrancaran las entrañas. 3 inviernos, 3 años cuidando solo de su hermano, durmiendo bajo puentes, mendigando migajas, protegiéndolo del sol que les quema la piel, del frío que les congela los huesos. ¿Y él? Él estaba comprando NFTs de monos con gorras, celebrando que su cartera digital había superado los 7 millones. Lo siento, dice, y esta vez las palabras no son vacías. Lo siento tanto. Mateo lo mira. Por primera vez, hay curiosidad en sus ojos. ¿Por qué lloras? Porque... Ricardo traga saliva. Porque debí estar ahí, desde el principio. No dice más. No necesita confesar que es su padre. Todavía no. Pero algo en su mirada, en la forma en que sus hombros se hunden bajo el peso de la verdad, hace que Mateo asienta, como si entendiera más de lo que dice. «Podés venir con nosotros», dice Lucas de pronto con una voz tan suave que casi no se oye. «Tenemos un techo. No llueve mucho». Ricardo sonríe entre lágrimas. Asiente. Caminan juntos hacia el río. Ricardo carga las bolsas. Los niños van delante, tomados de la mano como siempre. El sol se pone, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez en años, Ricardo no piensa en el mercado, en las tendencias, en el próximo movimiento. Solo piensa en el peso de las bolsas, en el sonido de los pies descalzos sobre las piedras, en el hecho de que, después de tanto tiempo ya no está solo. Llegan a un almacén abandonado, medio derruido, con una lona negra como techo y cartones como paredes. Pero dentro hay orden. Hay mantas dobladas, un pequeño fogón de ladrillos, un balde con agua limpia, y en un rincón, un cuaderno escolar con dibujos de 2 niños bajo un árbol. Es el mundo que Mateo construyó para su hermano, con nada y con todo. Ricardo se arrodilla de nuevo. «No vais a volver a vivir así», dice con una voz que ya no tiembla. «Os lo prometo». Mateo lo mira largo rato. Luego, con la seriedad de un adulto, pregunta, «¿Vas a quedarte?» Ricardo no responde con palabras. Solo abre los brazos. Y por primera vez, los niños se acercan. No corren. No se lanzan. Se acercan con lentitud, con miedo, con esperanza. Y cuando Ricardo los abraza, cuando siente sus cuerpos flacos contra su pecho, cuando huele el pelo sucio pero vivo de Lucas, cuando siente las lágrimas calientes de Mateo en su cuello, entiende que no es él quien los está salvando. Son ellos quienes lo están rescatando a él. La noche cae suave sobre la ciudad, pero en el almacén abandonado el tiempo se detiene. Ricardo no duerme.
Se sienta junto al pequeño fogón, vigilando el sueño de los niños, que por primera vez en años descansan sin miedo. Envueltos en mantas limpias que él trajo de su hotel, ha llamado a su asistente no para cancelar reuniones, sino para dar órdenes precisas. Alquilar un apartamento cerca del hospital pediátrico, contratar a un dermatólogo especializado en albinismo, contactar a una fundación que trabaja con niños en situación de calle. No menciona que son sus hijos, aún no. Pero cada decisión está teñida de una urgencia que no conoce límites. Al amanecer, mientras Lucas duerme acurrucado contra el pecho de su hermano, Mateo se despierta y mira a Ricardo con ojos que ya no preguntan, sino que esperan. ¿Vas a irte hoy?, pregunta, sentándose con las rodillas dobladas. Ricardo niega con la cabeza. No, hoy vamos al hospital. Necesitáis chequeos, vitaminas, ropa adecuada para el sol. Y después, hace una pausa. Después, os llevaré a un lugar donde podáis estar seguros, donde nadie os mirará como si fuerais fantasmas. Mateo no sonríe, pero asiente. Confía. No porque Ricardo sea rico, sino porque por primera vez, alguien los ha visto como personas. En el hospital, los médicos se sorprenden. Los niños están desnutridos, sí, pero sanos. Sus ojos, aunque sensibles, no han sufrido daño irreversible. Es un milagro, dice una oftalmóloga, con la exposición solar que deben haber tenido. Ricardo no responde. Sabe que no es un milagro. Es la fuerza de un niño que aprendió a caminar de noche para proteger a su hermano del sol. Mientras esperan los resultados, Ricardo camina por los pasillos del hospital y se detiene frente a una sala de archivos. Pide con voz firme el expediente de una mujer llamada Elena Costa, fallecida hace 3 años. La enfermera lo mira con extrañeza, pero accede. Cuando abre la carpeta amarillenta, encuentra una foto. Una mujer joven, pálida, con el pelo blanco y una sonrisa triste. Y al dorso, una nota escrita con letra temblorosa. Los niños están con vecinos. Él no los reconoció, pero son suyos. Ricardo Almeida. Las lágrimas caen antes de que pueda detenerlas, no por el papel, por el hecho de que incluso en la muerte, ella lo protegió a él, y protegió a sus hijos de su abandono. Esa tarde, en el nuevo apartamento, modesto, luminoso, con cortinas gruesas para proteger del sol, Ricardo se sienta con los niños en el suelo de la sala vacía. No hay muebles lujosos, ni pantallas gigantes, ni arte caro. Solo 3 colchones, una mesa de madera y una ventana que da al parque. Hay algo que debo deciros, dice con la voz temblorosa. Mateo lo mira, alerta. Lucas se acurruca contra su hermano. Vuestra madre me conoció hace mucho tiempo. Yo era joven, tenía miedo, y... traga saliva. Y fui un cobarde. No estuve cuando me necesitasteis, pero ahora no me iré. Nunca más. Los niños no hablan, pero Lucas, con un gesto que rompe el corazón de Ricardo, se levanta, camina hacia él y le toma la mano. Entonces, ¿eres nuestro papá? Ricardo asiente, incapaz de hablar. Mateo lo observa largo rato. Luego, con la seriedad que solo la supervivencia puede forjar, dice: Papá no es una palabra, es lo que haces. Y en ese momento Ricardo entiende que no basta con darles un techo, comida, ropa. Debe ganarse el título, cada día. Los meses pasan. Ricardo vende 2 de sus empresas. No por crisis, sino por elección. Cierra su cartera de criptomonedas, no porque ya no tenga valor, sino porque ha descubierto uno más grande. Y crea una fundación dedicada a niños con albinismo en situación de vulnerabilidad. No da entrevistas. No busca reconocimiento. Solo actúa. Una tarde, mientras camina con los niños por el parque, Mateo con gafas de sol especiales, Lucas con una gorra que le tejió una vecina, se detiene frente a una panadería. No la misma. Otra, más humilde. Los niños corren hacia la vitrina, señalando bollos de canela. Ricardo sonríe. Entra. Pide 3 bollos. Esta vez no se sienta solo.
Se sienta con ellos, en una mesa pequeña, bajo el sol filtrado por un toldo. Comen en silencio, pero no es el silencio del hambre. Es el silencio de la paz. Al salir, Mateo le entrega un dibujo que ha hecho en la escuela. 3 figuras de la mano, un hombre alto, 2 niños pequeños, y en la esquina, escrita con letra cuidadosa: mi familia. Ricardo lo clava en la pared de su oficina, justo encima del lugar donde antes colgaba un certificado de inversión en Bitcoin. Ya no mide su riqueza en activos digitales, sino en gestos reales, en las risas de Lucas al correr tras una pelota, en la concentración de Mateo al leer su primer libro completo, en el modo en que ambos lo abrazan cada noche antes de dormir, como si aún temieran que desaparezca. Una noche, mientras los arropa, Lucas le pregunta: ¿por qué volviste? Ricardo lo mira con los ojos llenos de todo lo que no puede decir. Porque un día vi a 2 niños compartir un pedazo de pan, y entendí que el verdadero valor no se compra, se comparte. Y en esa habitación iluminada solo por una lámpara de noche con el sonido de la lluvia suave afuera, Ricardo Almeida, el hombre que una vez creyó que el mundo se regía por códigos y cifras, finalmente encuentra su propósito. No en la riqueza que acumuló, sino en el amor que eligió recuperar. Nadie filmó el momento en que un millonario se arrodilló en la acera para abrazar a sus hijos olvidados. Pero en el corazón de 3 almas que aprendieron a confiar de nuevo, esa escena se repite cada día, como prueba de que, incluso en el mundo más frío, el calor humano siempre encuentra una grieta y florece.